Buenas, mi nombre es María Alejandra Barreto y en esta ocasión voy a hablarles sobre los cojinetes deslizantes. Bien, en cuanto al concepto de los cojinetes deslizantes, son básicamente anillos cilíndricos de forma tubular. Estos pueden ser con o sin collar, interpuestos entre un árbol y su alojamiento, con la finalidad de facilitar el movimiento de rotación soportando cargas reducidas por pérdida de fricción. Por lo general están montados en un agujero con apriete y el árbol desliza en él. Cuando el cojinete dispone de un collar soporta esfuerzos axiales, los cuales los de fricción están construidos a partir de materiales que presentan baja fricción, como lo son el bronce, el estaño, el plomo, el grafito y el babil, entre otros. Estos pueden utilizarse con o sin lubricante. En cuanto a los tipos de cojinetes, existen dos tipos, los cuales son cojinetes de deslizamiento y cojinetes de rodamiento. En cuanto a los cojinetes de deslizamiento, estos elementos de máquinas están construidos en forma de casquillo o buje de un metal o aleación diferente a la del árbol, es decir, el eje en que está ubicado los cojinetes. Esto se selecciona de tal manera presente un coeficiente de rozamiento lo más bajo posible. En algún caso es posible agregar lubricante de forma tal que el elemento se desplace sobre una película de dicho material, es decir, que evite que la superficie entre en contacto. Esto es lo que permite el lubricante. Los cojinetes de deslizamiento, cada diseño requiere que sea estudiado con detenimiento. Estos tienen mucha aplicación debido a la gran gama de condiciones de cargas y temperaturas bajo las cuales pueden trabajar. Bueno, entre los tipos de cojinete en el deslizamiento está comprendido por varias partes, los cuales son el grupo de cojinete o el soporte, que también se llama chumacera, el gorrón, que es parte del árbol o el eje en el que está en contacto con el cojinete, casquillo, también buje o concha, lubricante, este debe ser considerado como elemento integrante del cojinete. También están los dispositivos de lubricación y por último los sellos. Entre las características que debe tener un buen material antifricción tenemos lo siguiente: la resistencia a la compresión, la fatiga, rayo o corrosión en este caso, soportar alta temperatura de trabajo, capacidad de desgaste para dejarse alisar en un alto grado, permitir la operación bajo condiciones críticas, debe ser buen conductor de calor, su dilatación térmica debe ser baja y por supuesto debe poseer un alto poder de adherencia. En cuanto al otro tipo de cojinete, tenemos el cojinete de rodamiento. Estos cojinetes cambian el deslizamiento por rodamiento. Los cojinetes de rodamiento, el gorrón del árbol, es decir, el extremo del soporte, y la superficie de rodamiento del soporte están separadas por cuerpos rodantes, de manera que se origina un movimiento de rodadura. Los elementos de separación son esferas, es decir, bolas o rodillos, por lo cual este tipo de cojinetes se pueden dividir en dos grupos, tanto rodamiento esférico o de bola y rodamiento de rodillo. Una de las ventajas de los cojinetes por rodamiento es que con relación a los deslizamientos estriba en que el coeficiente de fricción dentro de las cargas que están sometidas en la práctica es casi independiente de la velocidad y del tiempo. Es por ello que el tipo de cojinete se recomienda para lograr servicios intermitentes y velocidades alternativas, y sobre todo en máquinas diseñadas para el logro de grandes esfuerzos, debido a que estos cojinetes dan
una resistencia de arranque 10 veces menor a los cojinetes de deslizamiento. Otra de las ventajas de los cojinetes de rodamiento están que son pequeña longitud, bajo consumo de lubricante, siempre listos para funcionar, baja temperatura de trabajo, no son sensibles a la deformación del árbol y por supuesto que están disponibles en el mercado para cualquier tipo de trabajo. En cuanto al diseño de los cojinetes, es importante saber para qué se va a usar o qué aplicación se le va a dar al cojinete, y debe ser escogido dependiendo del tipo de carga que actúa sobre el cojinete, la temperatura de funcionamiento esperada y las necesidades de lubricación y mantenimiento. La capacidad de carga y características de desgastes de un cojinete depende de las condiciones individuales de funcionamiento. Para determinar el tamaño es necesario de un cojinete recomendar, es decir, empezar con la carga, con la capacidad de carga, las cargas determinadas, las necesidades de la vida útil del cojinete y por supuesto la seguridad operativa. En cuanto a la vida útil del cojinete, está indicada por el número de movimientos angulares, es decir, las revoluciones, o por las horas de funcionamiento, operando en un medio de fricción, bien sea seco o mixto. La vida útil se determina por el incremento del juego de un montaje y el incremento de la fricción causada por el progresivo desgaste de la superficie de deslizamiento. También por la deformidad plástica del material de fricción, de la fatiga de la superficie, en este caso de deslizamiento. Dependiendo de la aplicación del material de deslizamiento, el desgaste permitido o el incremento de fricción permitido deben ser diferentes. Esto significa que bajo las mismas condiciones de funcionamiento de la vida útil, que en la práctica puede ser obtenida, esta será diferente. Esto es debido a que dependiendo de la aplicación el cojinete tendrá exigencias diferentes, obviamente, aparte de la magnitud de carga que tiene para ser considerado, que son otros de los factores, como la contaminación, la corrosión, la carga de alta frecuencia y movimiento cíclico. Y también hay que tomar en cuenta los choques, entre otros. Bueno, esto fue todo sobre la investigación de cojinetes.